tardes. En el marco de la cuarta semana del periodismo Hidalgo 2021, esta tarde vamos a platicar con la maestra Edna Alcántara con un tema muy interesante: periodismo, narración de la realidad frente a las fake news. Quiero decirles que Edna Alcántara Rivero tiene 28 años de experiencia periodística. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y cuenta además con un diplomado en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Además, también tiene un diplomado en periodismo digital por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, entre otros estudios. Y además se ha distinguido a través de la cobertura de alto riesgo en materia periodística y de primeros auxilios también destinados para periodistas. Voy a platicarles un poco acerca de ella. Edna Alcántara actualmente es corresponsal de la agencia china de noticias Xinhua, donde colabora desde hace 5 años. Anteriormente estuvo trabajando para la agencia EFE durante aproximadamente 3 lustros y también colaboró con la agencia Reuters, AFP por un periodo de 8 años, para AP, Univisión y un corto periodo para El Sol de México de la Organización Editorial Mexicana. Ha cubierto prácticamente de todo a lo largo de su carrera periodística, incluyendo cultura, espectáculos, deporte, pero principalmente ha trabajado en lo que se refiere al sector aéreo, turismo, política exterior y política mexicana, en las que pues Edna Alcántara ha tenido oportunidad de entrevistar a muchos presidentes y grandes escritores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, José Camilo Cela, José Saramago, y también ha cubierto la llegada a nuestro país de personajes como Fidel Castro, del rey Felipe de Borbón, además premios Nobel como Shimon Peres, Lech Walesa, cubrió la visita de Juan Pablo II también aquí en nuestro país, de la ahora Papa Francisco, entre otros. También hizo cobertura con los guerrilleros de Colombia cuando estaban en proceso de paz, y pues también con actores fundamentales en el proceso de pacificación en Chiapas después del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 aquí en nuestro país. Es un privilegio platicar con Edna Alcántara. Buenas tardes, Edna. Te saludamos aquí en la Semana del Periodismo. Muchísimas gracias, Joel, te lo agradezco muchísimo. También quiero agradecerles a todos los organizadores por haberme invitado. Yo estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy, platicar. Espero que sea también muy enriquecedor para mí el poder charlar con ustedes, intercambiar algunos puntos de vista sobre sobre todo del tema que me toca el día de hoy. No sin antes, quiero también felicitarlos por esta cuarta semana de periodismo, en la que incluso también se abre ahora un fideicomiso, una asociación, una organización civil en favor del periodismo y de los periodistas. Enhorabuena. Y bueno, Joel, todos mis compañeros, colegas que me escuchan, estudiantes, me gustaría empezar con una reflexión. Prácticamente me gustaría que todos nos planteáramos qué es el periodismo en un tiempo tan difícil, tan adverso. Por un lado, bueno, la pandemia, pero sobre todo por el tema de los bulos, de las fake news. Creo que el periodismo, estamos viendo un momento incluso de supervivencias, ¿no? De democracias en los países. Vale la pena hacer la reflexión, como les mencionaba, de separar lo que es ahora el periodismo social, o como le llaman, el periodismo 2.0, ¿no? En el que ahora todo el mundo tiene acceso a informar, pero no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros profesionalmente. Y no estoy en contra, aclaro, no estoy en contra. Por ejemplo, esta semana el tema de un avión, que precisamente a mí que me gusta mucho el tema del sector aéreo, pero también, pues bueno, fue un incidente. Afortunadamente en Estados Unidos se incendia la turbocina, se incendia el motor
del avión, algún pasajero lo graba, narra más o menos lo que está ocurriendo, pero al final no es periodismo, es un testimonio, es una información que está a la mano, pero el periodismo es después de eso. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Cómo van las investigaciones de las autoridades de la FAA? En fin, es cuestionarse, pensar. Fíjense que este tema del periodismo social no es solamente sacar un teléfono y grabar, ¿no? El periodismo tiene que profundizar, ¿no? Lo que yo les digo es un valor agregado, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer ahora en este periodismo no me gustaría decir que competencia, pero sí un periodismo que está enfrentando quizá información adversa, quizá información malintencionada, porque también eso vamos a hablar un poquito más adelante, si me lo permiten, de también lo que son las fake news. ¿Por qué caemos en los fake news? Todos somos vulnerables. También los periodistas podemos caer, ¿no? en una noticia falsa. ¿Por qué llegamos a este problema? Bueno, los humanos nos enganchamos muy fácilmente a las fake news. Porque yo creo que la característica de los humanos, ¿no? Nos hace proclives, ¿no? A creer cosas. No sé, la verdad es que yo creo que nadie se levanta todos los días, se ve en el espejo y dice, bueno, he vivido equivocado, ¿no? Creo que también todos tenemos que sentirnos, ¿no? Que tenemos todos tenemos un pensamiento, tenemos que sentir a veces esas fake news, vaya, si bien no sabemos si son malintencionadas, pero a veces también son compatibles a lo que nosotros pensamos. Sí. Desde el 2018 que se inició este esfuerzo de la Semana del Periodismo, nosotros dijimos que era un evento de periodistas para periodistas, pero en los últimos años hemos tratado de enfocarnos también a la atención de las necesidades que en materia periodística tienen los estudiantes de periodismo y de comunicación. En este momento nos ven muchos estudiantes de ambos rubros. Tú como una profesional de la comunicación con casi ya 3 décadas de experiencia periodística y que además formas parte de una agencia de noticias global como es la agencia china Xinhua, ¿qué le recomiendas a ellos? ¿Cómo distinguir precisamente una fake news y evitar el reproducirla de manera constante como lo hacen especialmente los jóvenes? Bueno, primero, tan sencillo como buscar esa información, o sea, no quedarse solamente con esa primera información que está a la mano, es buscarla, investigarla, de hecho, checarla en otros medios. Hay ahora mucho, en las redes sociales también hay muchos medios que no se conocen, que no son conocidos. Por ejemplo, puede haber uno que diga que se murió el presidente de tal país. No es una noticia de primera mano, claro que todo el mundo la quiere tener, pero no solamente engancharse en eso, también investigar y ver en otros medios.
más allá de que sean serios, sí, que sean reconocidos, que tengan un prestigio, ya sea en un periódico nacional o internacional. Creo que eso es muy importante. Fíjate, Joel, fíjense ustedes también, que nosotros hemos cometido el error, los periodistas, a veces no nos damos cuenta, pero por ejemplo, con la era, ¿no?, de Trump, ¿no?, se estaba gobernando ya en redes sociales. ¿Qué hacíamos los periodistas? Inmediatamente vemos algo en Twitter de los presidentes o de algún funcionario, inmediatamente lo bajamos, lo reproducimos y mandamos la información. Pero no nos tomamos la molestia de levantar el teléfono y confirmarlo, ¿no?, o saber por qué se escribió, si no directamente con un presidente, sí con las personas del área de comunicación, ya sea del gobierno, dependiendo de alguna instancia. Creo que eso es muy, muy importante. Por el otro lado, yo hace tiempo estuve en Google. Hay oficinas en México, en la Ciudad de México. Invitan de repente a periodistas a un curso súper intensivo de horas, no es de días, de horas. De hecho, no puedes grabar por políticas, entras, tienes tus apuntes y eso es todo lo que puedes hacer, no puedes grabar, pero por seguridad, pero sí te dan una guía más o menos de las herramientas, te las dan para saber cómo puedes identificarlas. Ahora es mucho más fácil, esto yo lo hice hace unos 10 años, ahora es mucho más accesible, lo puedes buscar, hay muchísimas páginas, Facebook también está haciendo incluso muchos convenios con algunos medios, y también lo puedes verificar, esto también Facebook va a irlo perfeccionando también para incluso los propios usuarios. A partir del 2018, cuando estábamos en el proceso electoral federal, también surgieron algunos movimientos entre los periodistas, digamos, como lo es el asunto de verificado, precisamente para que aquellas personas que tuvieran duda de alguna información tuvieran a dónde acudir a constatarla. Pero en relación a nuestro tema que dice el periodismo narrativo frente a las fake news, ¿cómo proceder o qué recursos podemos utilizar los lectores, los televidentes, los radioescuchas para no dejarnos llevar por algo que es engañoso y que muchas veces tiene todos los tintes de ser cierto? Me refiero a que ahora con tecnología podemos alterar una fotografía, podemos crear una página de un periódico de otro país y decir que es auténtico. ¿Qué hacer en ese sentido? Híjole, Joel, es muy, muy, muy difícil, no imposible. Es difícil porque te vuelvo a repetir, sí nos enganchamos, ¿no? Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo hacerle? Definitivamente es acudir a las instancias correspondientes, ¿no? Bueno, como uno como periodista, ¿no? Checarlas, verificar. Recuerda, Joel, recuerden todos que, por ejemplo, el tema ahorita que hablas precisamente de las elecciones, el tema de Hillary Clinton durante su campaña, ¿no? Que ya los estaban linchando precisamente, que era líder de una red de pederastas, ¿no? En una pizzería era donde se concentraba, ¿no? Digo, hay cosas en las que evidentemente incluso hay como una alarmita, ¿no? A veces yo creo que todos los periodistas tenemos eso, y yo creo que te pasa a ti también, Joel, a muchos colegas que tenemos parte de la experiencia, no porque seamos más inteligentes o no, sino es el cotidiano, el trabajo cotidiano, la experiencia de los errores también, que tienes así como que una alarmita que te dice, a ver, esto no está muy bien, independientemente de tener que checar, ¿no? En otros medios, como lo repetía, cómo hacerle también en este caso a los lectores, también eso, tomarse un momento para verificarlo, es cosa de investigar, también no solamente es una corresponsabilidad, yo creo que de todos, tanto de los medios, pero también necesita una alfabetización
digital, tanto para nosotros como periodistas, como medios de comunicación, como también para la misma sociedad. En tu experiencia como integrante de agencias de noticias tan importantes como AFP, como AP, como miembro de la Organización Editorial Mexicana y toda la trayectoria que tú tienes, ¿cómo ha sido ese caminar en este periodismo, en este mundo de la información, Edna? Mira, efectivamente ya tengo mucho tiempo en esto, casi 3 décadas. Antes no había tanta información con el tema al alcance de todos por el tema del Internet. Me parece que las agencias siempre hicimos un poco un paso adelante. Hacíamos y seguimos haciendo lo mismo, la información inmediata que se da a la información, no solamente al usuario, sino también a los proveedores que son los medios de comunicación. Creo que ha cambiado todo en cuanto a que hay mucho más, un abanico mucho más amplio y sobre todo un abanico informativo al que tiene acceso mucho más gente de manera inmediata. La diferencia es que las agencias internacionales siempre han trabajado con una ética, ¿no? Con una fidelidad y de manera veraz. O sea, me refiero, ¿no?, a que los medios, ojo, o sea, de radio o de televisión no lo hagan, ¿no?, de periódicos, no, tienen una ética, pero me refiero a esta inmediatez de checar. Yo creo que en eso no ha habido una competencia y me parece que siempre se han mantenido las agencias internacionales en un estatus de prestigio y de seriedad y de confiabilidad también, ¿no? Incluso ahora con los usuarios que también pues tienen mucho más acceso a verlos, ¿no? Abres una página, abres un link de una agencia en internet, en Twitter, y tienes ahí toda la gama de información. Y yo creo que esto no hay retos, sí hay retos. Se tienen también que actualizar las agencias internacionales. Por ejemplo, el tema multimedia, ¿no? Antes esta diferencia, por ejemplo, esta transición, ¿no? La que me preguntas, si, por ejemplo, en la transición siempre ha habido separado lo que es fotografía, algunas agencias como Associated Press, Reuters, Xinhua también tiene vídeo, pero estaba como que separado, ¿no? Entonces tú podías tener información, acceder a ella de manera separada. Ahora el usuario también, pensando en el de Internet, quiere ver todo, escuchar todo. Entonces también está como avanzando, igual que todos los medios escritos que también transitan, ¿no?, a esa multimedia para poder acceder y para ser más atractivos y sobre todo facilitar y mostrar una información con todos los elementos para la sociedad y para los periodistas incluso, ¿no? En relación a las fake news, ¿qué tanto puede impactar una noticia falsa en una comunidad, sobre todo cuando procede del extranjero o cuando sale hacia el extranjero esa información y no hay tanta oportunidad de constatar la autenticidad de lo que se está diciendo? Híjole. Los bolos, los fake news son malintencionados, ¿no? Por ejemplo, ahorita me viene a la mente una noticia de que habían detenido al Papa dentro del Vaticano. Había un apagón y lo detuvieron por una red también de pederastas. Yo estando en México, muchos yo creo que también estando, no sé, en Francia, en otras regiones, en otras latitudes, ¿no? Yo creo que
dice que efectivamente no se puede, y apareció además en un medio reconocido, que últimamente se está identificando por enviar o publicar falsas noticias, pero a veces te enganchas, ¿no? Con esos cuando no tienen ese desprestigio, ¿no? Pero vuelvo a repetir, yo creo que tiene que haber un poquito más de cordura y de conciencia y de responsabilidad de uno mismo, el tener que investigar también, no solamente quedarse con esa información que se está publicando en un determinado medio, en un determinado link, en una determinada cuenta de alguna red de Twitter. Yo creo que eso es la base. Que podemos caer, sí, pero creo que la clave es tener, y vuelvo a repetir, la alfabetización digital. Es decir, que las informaciones tienen que digerirse, pero también analizarse y verlas con mucho más cuidado y detenimiento. Yo quiero preguntarte, Edna, ¿qué ha representado para una mujer como tú, periodista, que lo mismo cubre lo de la guerrilla nicaragüense, que la llegada de un papa? ¿Qué ha significado estos momentos de pandemia, el tener que estar relativamente encerrada en casa o en oficina, el no poder realizar el trabajo como estabas acostumbrada? ¿De qué manera ha afectado esto tu labor? Evidentemente, te puedo decir francamente, claro, afecta, yo creo que a todos nos afecta, ¿no? El encierro. Eso en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier profesión, en cualquier oficio que te desarrolles. Estás acostumbrado también a una rutina, a una manera de trabajar. Nosotros como periodistas, pues es evidente, ¿no? Está la noticia y vas y corres hacia donde está la noticia, ¿no? Sin embargo, creo que también han ayudado el día de hoy las herramientas, ¿no? La tecnología. Hoy en día puedes checar diariamente, por ejemplo, ahorita que está el presidente Fernández, el presidente de Argentina, muchos compañeros, no solamente en lo personal, pero muchos compañeros de otros medios nacionales también lo están siguiendo por transmisión. Claro, si vas a hacer una crónica, quizá eso te impide, o sea, como la nota dura la tienes y tienes acceso y mucha gente la tiene acceso porque lo está viendo en vivo, por televisión, por internet, por lo que tú quieras. En cuanto a mí en lo personal como periodista, y yo creo que muchos otros, quizás nos falta esa parte, ¿no? Esos otros ojos en vivo de poder ver con detalle a detalle, incluso hasta una mueca, ¿no? O incluso qué calcetines tiene no sé, determinado político, o si ese día durmió bien o no, y si está coherente en lo que está diciendo. Entonces yo creo que eso más bien, más allá de que si te gusta ir a los eventos o no, yo creo que también hace falta tener esa que te digo, esa perspicacia y sobre todo, ¿sabes qué? Joel y todos, compañeros, sobre todo tener esa responsabilidad, ¿no? De estar ahí en un evento, porque también no te das cuenta atrás, ¿no? Atrás de cámara, atrás de lo que estás viendo, lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y entonces no puedes tampoco informar realmente, verazmente, o tener otro panorama o informar el otro lado de algún evento, de alguna situación que puede ocurrir. Ahora, esperemos que esto con la pandemia no mermes todavía la situación. También en cuanto a informativa y sanitaria, para todos, creo que ahorita tampoco estamos en tiempos de guerrillas o de movilizaciones, al menos que sepas ahorita
en México, en América Latina o en algún otro país en el cual esté desarrollándose, preparándose para hacer algo. Entonces yo creo que ahorita lo estamos enfocando solamente a limitaciones también informativas, ¿no? Eso también también limita, ¿no? El desarrollo incluso profesional y periodístico. No puedes hacer una nota de investigación, todo tiene que ser también por internet, y no solamente, hay muchas cosas en las que tú tienes que ir personalmente, ¿no? Digamos, espero que sean ahorita momentos, circunstancias en México, ojalá y esto también pase pronto. Vamos a cumplir el 28 de febrero un año de esta pandemia, y yo creo que tendremos que esperar para poder salir, pero no quiere decir que eso no nos impida hacer un buen periodismo. Entre los comentarios del público nos pregunta Ricardo Ruiz Jiménez, que es un joven estudiante de comunicación, ¿qué pueden o qué podemos hacer los medios de comunicación frente pues a la difusión de tanta información falsa, frente a la desinformación que hay principalmente en redes sociales y por qué no decirlo, en empresas que se dedican a construir información falsa? ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación? Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Joel. ¿Qué podemos hacer? No es que podamos hacer, es que debemos hacer, ¿no? Vaya, la desinformación siempre ha existido, ¿no? A partir incluso desde el momento que se cobró la conciencia, ¿no? Sí, efectivamente la desinformación se ha convertido circula incluso, ¿no? Como una bola de nieve. Esto es peligroso, esto claro que es peligroso, pero ¿qué podemos hacer los medios de comunicación? Bueno, trabajar más en eso. No se trata de competir a la inmediatez, sino también ofrecerle al público algo más, explicar por qué sí es cierto o por qué no es cierto. Fíjense, por ejemplo, hay agencias como AFP, Al Jazeera, que incluso tienen y se dedican específicamente, ojalá y puedan meterse a sus páginas y buscar precisamente las diferencias, hacen unas investigaciones de lo que es la fake news y lo que es información real. Creo que ellos están a la vanguardia de eso, y creo que eso puede ser un ejemplo para los otros medios, ¿no? De cómo poder discernir y también desenredar, ¿no? Esa marajá de mentiras, pero también saberlas cómo presentar y cómo explicar, ¿no? Y cómo poder controlarlas también para nosotros y para no desinformar todavía incluso más al público, al lector. En México, Edna, como en muchos países, pues nos hemos encontrado con escenarios muy graves a causa de una noticia falsa. Un ejemplo está en los linchamientos que surgen en varios lugares, que porque acusan a alguien sin pruebas de ser secuestrador o roba niños, etcétera. Y al respecto nos pregunta también un joven estudiante, Guillermo Melado, dice, ¿cuál es el peor escenario que puede causar una noticia falsa? ¿O cuál ha sido desde tu punto de vista, Edna? Te escuchamos. Pues hay uno en particular que incluso conmocionó a la comunidad internacional, precisamente de lo que hablas, Joel. Hubo una noticia, no sé si recuerdan ustedes, de que había en un pueblo, en el centro de México, que empezaron a secuestrar, había una banda que empezaron a secuestrar a niños. Aparentemente, o sea, la sociedad cansada también de esta situación de la inseguridad, del secuestro, de la falta de atención de las autoridades, vaya, de muchas inconformidades y enojos
de parte de la sociedad, lincharon al señor, al tío, a un tío y al sobrino, porque los identificaron supuestamente. ¿Recuerdas eso, Joel? Así es. Eso es algo muy grave. Imagínate, eso es a lo que me refería hace rato, que también las fake news son de temerse. No hay que tomarlas a la ligera porque pueden llegar a estas situaciones que se desbordan en una sociedad cansada, te vuelvo a repetir, de la inseguridad y de la falta de actuación de las autoridades. Entonces, creo que ese es un ejemplo entre varios que deben de ser repensados, reflexionados, y también la parte de la sociedad. Por ejemplo, ahorita está el debate de legislar, ¿no? Las redes sociales en México, está un foro en el Senado. Yo creo que también eso es peligroso, legislar y controlar qué información sí publicar y qué información no. Pero yo creo que en este momento, de ya inmediato, mañana y siempre, yo creo que debe haber debates, ¿no? Son buenos los debates necesarios. Y en este caso, ir precisamente o invitar a las instituciones públicas para hablar precisamente de esto y tener una educación, una pedagogía también para tanto los medios de comunicación como para el mismo lector. Sé que no hay una receta como tal para eso, pero nos pregunta, por ejemplo, Marco Antonio Guerrero, ¿cuáles serían los factores determinantes para identificar una fake news desde tu experiencia, Edna? ¿Cuáles son los elementos? Es que, a ver, las fake news, creo que no cubren tampoco todo el perfil de lo que es, digo, nosotros, Marco, Joel, todos los chicos y compañeros, colegas que nos están escuchando y acompañando, creo que no están completas con incluso las preguntas básicas, ¿no? De nosotros, el qué, cómo, por qué, cuándo, cómo y dónde. A veces también, digo, no están con una historia completa, ¿no? O sea, son unos focos que llaman la atención, pero a veces no están completas. Digo, lo otro ya serían unas historias bien plantadas y no, las fake news a veces son inmediatas, son cortas. Entonces yo creo que también es el tener que estar analizando eso. ¿Por qué se está publicando? ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué me está llamando la atención? Pero sobre todo, más allá de eso, de uno mismo, o sea, también analizar qué es lo que está diciendo ese fake news, esa noticia. Tratar de identificarla y, como vuelvo a repetir, si te llama la atención, yo creo que a todos cuando nos dicen una mentira la detectamos, ¿no? O te hace dudar. Entonces, creo que también eso nos hace investigar y buscar. Y en este caso, vuelvo a repetir, tendríamos que buscar, no quedarnos con esa información, tener que buscar más allá y en otros medios, en cuántas cuentas vienen. Ahora es muy cierto que ahora los bots también manejan tanto información buena como falsa, ¿eh? Eso es lo que hace poner en duda hasta cierto punto, ¿no? El criterio de uno, como lector o como periodista o como las dos cosas o separado. El tema es de que se ha estudiado que efectivamente a veces los que tienen más like, los que tienen mucho más replicaciones, son las noticias falsas.
¿Por qué? Porque son las sensacionalistas las que nos llaman la atención. Entonces, yo creo que hay que ver un poquito más, detenernos más y tener un poquito más de análisis precisamente sobre este asunto. Tú hablabas hace rato, Joel, precisamente de las elecciones. Vienen otras, incluso, por ejemplo, en México, y van a venir muchísimas noticias falsas, ¿no? Por intereses, más que por malintenciones, también por intereses. Esa es otra situación que también debemos de cuidar, pero también es cierto, hay instituciones dentro incluso, por ejemplo, del Instituto Nacional Electoral. También ya no es la primera vez con las elecciones grandes presidenciales. Había herramientas para los mismos medios de comunicación y evitar desinformar a la sociedad. Entonces yo creo que todo, vuelvo a repetir, todas las instituciones públicas también autónomas tendrían que trabajar y repensar y debatir cómo atender esta situación para el futuro, porque además las fake news y las noticias falsas van a ir creciendo constantemente. De hecho, hay un estudio que dice que más o menos para el 2030 el 70% de las noticias van a ser falsas. Nos pregunta también un joven, Roberto Carlos, él es estudiante de comunicación. ¿Qué motiva a un medio de comunicación o a alguien a la construcción de noticias falsas? Si se hace por negocios, si se puede hacer por publicidad, por fines electorales. Desde tu experiencia, ¿cómo lo consideras tú? Bueno, las noticias falsas siempre han tenido un objetivo, y es perjudicar o sea, las noticias falsas son malintencionadas. No puede haber una mala noticia, una mentirita piadosa o buena, ¿no? Son muchos intereses, pero yo creo que más se centra en el tema más político, comercial, o sea, a niveles también, sí, que lleguen a la sociedad, pero también a nivel entre instituciones, partidos políticos, por ejemplo, también simpatizantes, o sea, la otra parte, por ejemplo, si hablamos del tema político, electoral, pues esto no es nuevo, no es solamente en México, es en muchísimos países, y las fake news son malintencionadas, pero también los bots y demás son con un propósito, y también para ganar o incluso dividir a la sociedad. Eso también es importante porque estamos viviendo en una sociedad dividida, precisamente con este tema. Es muy amplio, tendríamos que analizarlo, no solamente es una noticia de impacto, de una mentirita que a lo mejor queda ahí y ya, no, o sea, hay que profundizar mucho más, porque estas malas intenciones van con un objetivo, ¿no? A corto y a mediano, sobre todo, y largo plazo. Tenemos un comentario que al mismo tiempo es una pregunta de Verónica Ramírez en relación a si los medios de comunicación masivos han recurrido a las fake news para encubrir noticias que realmente sean verídicas, y consideras tú que realmente pudieran ser una cortina de humo ante una narración periodística de la realidad y que se trate de desorientar a la gente. ¿Cómo lo aprecias? Pues sí, fíjate que sí tienes razón, es hasta cierto punto una cortina de humo, pero vaya, no por eso vamos a decir o a pensar que esto ya no tiene solución,
o que no vamos a hacerle frente o no vamos a no revertirlo, pero no, pero digamos sí enfrentarlo, ¿no? Enfrentarlo, pero con las herramientas, ¿no? Con la preparación, y vuelvo a lo mismo, o sea, se necesita una alfabetización digital. A ver, ¿qué es una alfabetización digital? ¿O cómo se podría entender? Bueno, precisamente el analizar esas noticias, si son verídicas o no. También hay que ver y mencionar, bueno, los bots son muy difíciles, ¿eh? O sea, quien diga que alguien no puede ser engañado por una noticia falsa es mentira, ¿eh? Pero por eso hay que trabajar y por eso es esta educación digital y sobre todo la responsabilidad, ¿no? El compromiso que debe de existir, de haber, por lo menos en los medios de comunicación, digamos, estamos frente a una sociedad como yo lo inicié en un principio, en un momento de una democratización del Internet. Muchísima gente puede acceder, muchísima gente puede meter información, pero normalmente la malintencionada tiene trasfondo, puede ser político, económico, social, yo creo, no me atrevería a decirlo. Digo, no es lo mismo que te caiga mal el vecino, pero vaya, no le vas a hacer un daño, ¿no? De trasfondo a mediano o largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que se debe de combatir eso y no caer en el juego, sobre todo, ¿no? No ser ajenos a esta situación, al contrario, verlo, exigir garantías, exigir información veraz, exigir respeto también, exigir ética. Edna, ¿qué hace una periodista como tú que está obligada a narrar la realidad cuando las fake news vienen precisamente de la autoridad gubernamental? Quisiera ser muy claro en mi pregunta. A ver. Cuando la autoridad te dice, ya domamos la pandemia y tú estás viendo una realidad diferente, ¿sí? ¿Qué hacer tú como periodista? Mira, Joel, es fácil y difícil responder esta pregunta. Fácil porque, bueno, difícil porque hay que separar. Hay que separar los sentimientos de uno. Yo comencé muy joven, con viejas guardias. También he transitado por esta transición periodística, pero hay algo muy cierto y era era decir, me caso con la profesión, ¿sí? No me caso con ningún partido político, con ninguna religión, etcétera, ¿no? Entonces, a veces te gana el sentimiento, Joel, y yo creo que también a ti en algún momento, ¿no? Pero tratas de separarlo y no puedes, en esta pregunta tú no puedes decir, bueno, yo sé que me están engañando o no. O sea, esa no es mi función, eso queda para mí. A lo mejor para comentarlo con unos amigos, bueno, ahora en redes sociales, bueno, en reuniones, pero más que virtuales. Pero más allá de eso, ¿qué hay que hacer? Buscar, investigar y preguntar. En este caso, por ejemplo, hay muchísimos expertos, epidemiólogos de la UNAM, hay muchísimos que están incluso constantemente
informando o aclarando algunas cosas. Por ejemplo, lo más reciente, que hay otra vez una mutación que viene de Brasil, de Sudáfrica. Eso no lo ha dicho o no lo han hablado actualmente en las ruedas de prensa. Pero los académicos están diciendo que se está estudiando que las vacunas, las que ahorita se están aplicando, llámese la marca que sea y del país que sea, de la farmacéutica que sea, que con esta mutación puede hacer que no tenga la eficacia, la vacuna, el antígeno para enfrentar o evitar que te dé COVID con esta mutación. Entonces, más allá de lo que te pueda preocupar, claro, yo me preocupo por mi familia, por mis amigos, ¿no? Por ustedes, como colegas. Pero más allá de eso, yo tengo que investigar y buscar, ¿no? Darle la palabra a esas voces, a esos expertos. Y ser también un equilibrio, ¿eh? O sea, tampoco es todo negro ni todo blanco. Nuestra función finalmente es transmitir y darle a conocer a la sociedad, ¿sí? Lo que hay, las dos partes. Eso más una investigación, ¿no? Propia. No, tú eres periodista, pero además cuentas con una formación académica muy sólida como politóloga en materia de periodismo digital. ¿Qué recomendarías tú desde el punto de vista legal? ¿Qué hacer para contener o para replegar esa andanada de falsas noticias que surgen en los últimos años? De manera legal. ¿Promueve? ¿Cómo hacerlo? Híjole, es que yo creo que ni en México, es muy difícil, en cualquier país. Yo creo que todos estamos como, en todos los países estamos aprendiendo de esto nuevo, ¿no? Y estamos tratando de enfrentarlo, ¿no? Es como la pandemia, ¿no? Por eso hablaba de la legislación, ¿no? Que se está llevando a cabo en México, pero también hay en España y hay en otros países, que se está tratando de regular la información. Vuelvo a repetir, y si no, también que alguien igual me diga, se necesita un debate, es necesario un debate, es necesario, es que dices legal. Pues sí, también se necesita incluso un debate en el que no solamente estén los medios de comunicación o las instituciones públicas, también incluso los académicos, ¿no? Yo creo que la clave incluso son los académicos para muchas cosas, ¿no? En los países. Hablas del tema legal, bueno, pues entonces acercarnos con instituciones, asociaciones de abogados y preguntar y ver qué es lo que se puede hacer y cómo se puede complementar. Creo que sí es importante, pero también es cierto que el tema del Internet difícilmente con leyes o sin leyes se va a poder frenar una situación así. Ahora, el hacerlo es un gran peligro, porque entonces entra el tema de coartar la libertad de expresión y demás. O sea, es un tema que no solamente se puede hablar a la ligera, porque también entra este tema, ¿no? Fíjate que por ejemplo, no ir tan lejos, ¿no? Aquí en México, no sé si todos lo conocen, pero en la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fundamento incluso, ¿no? Con la Constitución, de hecho es el artículo 102, ¿no? Y el apartado B 1, 3 y 6, precisamente habla del tema de las campañas de desinformación, de las noticias falsas, de su impacto, ¿no? En la libertad de expresión. Creo que también no hay que ser tan ajenos a eso. O sea, no se está descubriendo el hilo negro, hay también mucho trabajo
de instancias autónomas como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también hay instancias internacionales, ¿no? Freedom House, que incluso hace estudios. Por ejemplo, actualmente Freedom House tiene un estudio que dice que 40 gobiernos, o sea, 40 gobiernos, no países, 40 gobiernos, ¿no? Que están inmersos en estas noticias falsas. Entonces, yo creo que es importante hacer un trabajo, pero colaborativo con muchas instancias, no solamente porque es uno periodista, porque es un medio de comunicación. Creo que es una corresponsabilidad de todos para evitar esto y cada día pues ser mejores, porque como lo veíamos, lo analizamos, esta situación de lamentable en donde por una fake news o una noticia falsa de unos secuestradores, pues llegó hasta la muerte de 2 personas, ¿no? Edna, antes de despedirnos, quisiera hacer algunos comentarios del público. Sí. Primero, el periodista y locutor Agustín Mejía Espinos, que es director de un medio de comunicación local, hace aquí una recomendación a los jóvenes estudiantes: abrazar con pasión y entrega la profesión. Yo quisiera ver qué mensaje le puedes dar tú a los jóvenes estudiantes, considerando que son la mayoría del público. Y también Alma Paz, que es igual el periodista, ella nos pide que por favor platiques cómo fue tu incorporación a la agencia china Xinhua y algo sobresaliente de tu experiencia que has tenido en este medio de comunicación. Muchas gracias a todos. Primeramente, sí les confieso, normalmente yo no hablo, yo más bien me dedico a entrevistar, soy periodista de pie, así me enseñaron, no de escritorio, y no hablo. Muchas gracias por este espacio. ¿Y qué les recomiendo? Que más que recomendar, son fórmulas básicas, ¿no? Que yo creo que es algo que no debe de olvidar un joven periodista, y es el compromiso a uno mismo, el compromiso a la sociedad, a quienes uno va a informar. Nosotros somos los soldados de la información y creo que siempre hay que tener ese compromiso, esa responsabilidad propia. En toda esta cuarta semana de periodismo se ha hablado también de la prensa independiente, de los medios de comunicación. Digo, bienvenido cualquier nueva faceta, nueva para los periodistas, es una nueva oportunidad, la que quieran, pero yo creo que más allá de los compromisos o que si es un medio bueno o malo, finalmente son empresas, son medios que trabajan para informar a la población. De ahí depende también de cada uno. Digo, cada medio tiene sus propias éticas editoriales, pero creo que siempre queda la honestidad y la responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Como periodistas. Y realmente el detenerse a pensar, ¿por qué quiere ser uno periodista? Digo, si uno piensa para ser rico, famoso, pues está equivocado, ¿verdad? Esta profesión no es, para eso no es de horarios tampoco, es de tiempo completo, pero que definitivamente genera una gran satisfacción el poder servir a la gente, el poder contribuir con una investigación, con una información veraz. Creo que te queda un buen sabor de boca, ¿no? Ser
responsable y honesto con uno mismo y con la sociedad. Eso por un lado. Por el otro, ¿cómo ingresé a la agencia Xinhua? Fui invitada. La agencia Xinhua tiene mucho tiempo aquí en México. Es un medio de información y una agencia internacional como las que hay, EF, Reuters, AP, DPA, bueno, queda, ya quitaron corresponsabilidad, pero bueno, sigue en algún momento Sputnik, Al Jazeera, en fin. Y me invitaron, pues porque estaban tratando de hacer más grande su equipo de colaboración de periodistas y también con el compromiso de tener un enriquecimiento, ¿no? El mío personal, yo he trabajado muchísimo con medios occidentales, es una cultura totalmente diferente, y también en lo profesional, pero también en lo personal. Son otras culturas, aprendes muchas cosas que te enriquecen, ¿no? En tu vida, que aprendes día con día. Lo profesional, también un reto para saber un poco más de lo que es Asia, ¿no? De lo que es China, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema político, el económico, y además se me hizo muy interesante porque pues China va a la vanguardia de muchas cosas, tecnología, innovación, o sea, no solamente hablar de comercio, política, es una amplia gama de sectores y de idioma, de cultura, en fin, me llamó mucho la atención, la acepté y yo estoy muy contenta porque todos los días aprende uno algo más y más allá, ¿no? De todo, es un medio de comunicación internacional, manejamos la información igual que todos, política, economía, todo lo que genera, toda la información, ¿no? que afecta o que beneficia también a un país, en este caso a México, los intercambios, las visitas también de mandatarios como el presidente de Argentina y vaya, creo que es muy satisfactorio que inviten a uno, ¿no? A colaborar en un medio en el que te da la oportunidad también de crecer personal y profesionalmente. Edna Alcántara Rivero, corresponsal en México de la agencia china Xinhua. No me queda más que agradecer tu gentileza de haber platicado con nosotros esta tarde aquí en la cuarta semana del periodismo, un evento organizado por periodistas, para periodistas y estudiantes de comunicación y de periodismo, para el cual ha sido un privilegio el poder tenerte en el programa. ¿Algún comentario final? Gracias, Joel. Gracias a todos. Les agradezco muchísimo. Un comentario final. Pues solamente recordarles que cada minuto se realizan más de 3.5 millones de búsquedas en Google, ¿no? Que se producen 900 accesos a Facebook y se envían 156 millones de emails. Esto también es un beneficio, pero también un peligro, ¿no? Para el acceso de la mala información, de la buena información. Y por favor, chequen, traten de investigar. Acérquense, por favor, también a las páginas de estas agencias, de las que mencioné, France Press y Al Jazeera, para entender un poco más lo que es. Y tiene muchos ejemplos. Yo no los mencioné, mejor ustedes véanlos, hagan ese ejercicio de qué nota puede ser
verdadera, qué nota puede ser falsa, y también buscar, hay muchas herramientas, en Google también ya hay muchas para poder identificar lo que es una noticia falsa o verdadera. Esperemos también que Facebook haga lo propio, lo suyo, para que todos podamos tener acceso y podamos combatir estas malas informaciones de Facebook. De noticias falsas. Muchas gracias, Edna. Por mi parte, quiero agradecer también a los integrantes del comité organizador de esta cuarta semana del periodismo, y les recuerdo a quienes nos están observando que todavía el día de mañana y el viernes tenemos muchas actividades en este amplio programa. No se pierdan las conferencias, esta vez de manera virtual ha sido el evento, pero muy interesante. Los esperamos. Buenas tardes. Gracias.